I'll do anything to make it happen. Tell me your secrets, what are you hiding? Remember me. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal YouTube? Bienvenidos nuevamente a mi canal EdTV. Hoy seguimos con la serie de videos que comenzamos sobre The Warning. Ya hemos hablado bastante sobre todo lo que es alrededor de la banda, sus inicios, ¿no? Con sus padres, y luego el equipo que las rodea, y hemos hablado de cada una de ellas individualmente. Por supuesto, seguro que se han quedado muchas cosas todavía pendientes, cosas que ustedes están ayudando a completar, lo cual les agradezco bastante, porque como siempre he dicho, este fandom, esta comunidad, se forma con cada individuo que pone un poquito de su parte. Ya lo decía Rudy también en alguna entrevista, si él puede aportar un granito de arena para poder hacer este proyecto, pues igual. Yo sé que muchos de ustedes también lo hacen, siendo parte de la comunidad, del fandom de The Warning Army. Pero hoy me quisiera detener también un poco a hablar de ciertos momentos que han marcado la carrera de esta banda, que han sido bastantes y han sido muy especiales. Porque no cabe duda que las cosas que han pasado con esta banda no le pasan a cualquiera. Algunos le llaman suerte, sí, pero también como ellas mismas dicen y como hay gente que les ha dicho, la suerte viene acompañada del trabajo arduo, del trabajo duro. Entonces, cuando tienes tú la oportunidad, podríamos decir que es la suerte, y has trabajado mucho para poder aprovechar esa oportunidad, aprovecharla no es sencillo. A mucha gente a lo mejor le ha llegado la oportunidad, pero no ha sabido cómo aprovecharla, porque no han trabajado para llegar ahí. Estas niñas han trabajado mucho desde que eran niñas pequeñas, con un objetivo que parece irreal, ¿no? Que 3 niñas hayan pensado desde que eran muy pequeñas el querer ser estrellas de rock. Sí, puede ser que a muchos de nosotros nos pasó por la cabeza también eso, pero como un juego a lo mejor, ¿no? Cuando ellas han tenido la oportunidad de hacerlo, no la desaprovechan. Entonces, eso es a lo que yo voy cuando digo que hay diferentes momentos en su carrera que han sido, digamos que de fortuna, y momentos que han marcado bastante su carrera. Podríamos comenzar cuando el primer momento específico sería el momento en el que cada una de ellas tomó su instrumento o se inclinó hacia la música, cosa que ya hemos visto en los videos anteriores en cada una de ellas. Comenzaron con música clásica en el piano y luego el momento en que cada una de ellas también tomó su instrumento. Esa sería una de los primeros momentos que marcan la carrera. Posteriormente, la primera presentación que ellas tuvieron. La primera presentación fue en una posada navideña en su colegio. Fue la primera canción que tocaron como banda. Ya he dicho en otros videos que es una versión que hizo Kiss de God Gave Rock and Roll to You. Y pues esa fue la que presentaron ellas en esta posada. Esa sería una de los primeros momentos que marcaron su carrera, porque digamos que es el momento en el que ellas tocaron como banda y vieron que era una cosa totalmente distinta al estar tocando cada una su instrumento o tocando el piano, haciendo sus ejercicios. Tocar como banda y sobre todo que eran hermanas, eso pues creo que les ha marcado y desde ese momento creo que se vieron ya como banda. En 2013
fue que ellas empezaron a funcionar como banda. Luego de eso ocurrió algo que fue lo que creo que más de nosotros conocemos, y por lo que muchos de nosotros las conocemos también, que fue el cover que hicieron de Enter Sandman, esta icónica canción de Metallica. Quiero que se recuerden cada uno de ustedes que las conocen, cómo fue que vieron este cover. Y si no lo han visto, pues les invito a que lo busquen. Es un ejercicio que les ayudará mucho a entender de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Este momento ha marcado completamente sus carreras. Bueno, la carrera de la banda, ¿no? Yo recuerdo una vez, ¿no?, navegando en internet, me apareció por ahí y vi tres niñas ahí con instrumentos, y pues le di clic, ¿no?, a ver qué era. Y definitivamente, cuando terminé de verlo, dije, no cabe duda que el rock ahí está y tiene gran futuro. ¿Sí? Ellas también pensaron eso. Mucha gente pensó eso también. Millones, de hecho. Es el video que tienen en su canal, que tiene aún mayor número de vistas. Creo que por 26, 27 millones, algo así. Y ese momento fue lo que les dio el impulso que necesitaban para darse a conocer. ¿Por qué? Porque se volvieron virales. Y aceptémoslo, en los tiempos del internet, de Facebook, de Instagram actualmente, de TikTok actualmente, el hacerte viral te ayuda a darte a conocer, definitivamente. Y este momento ellas lo aprovecharon muy bien. Fue en el 2015 que sacaron este cover, y a partir de ahí empezaron a lloverles ofertas de un montón de cosas, entrevistas, presentaciones, hasta disqueras estuvieron detrás de ellas en ese momento. Y este fue pues el principal, ¿no? El principal momento que les dio ese impulso. Gracias a eso fueron reconocidas a nivel mundial. Pero claro, el ser virales tiene también sus desventajas. En el tiempo actual te puede hacer viral rápidamente y en una semana ya nadie se acuerda de ti si no trabajas. Ellas, al hacer lo que estaban haciendo, no por ser virales, sino porque era lo que querían, eso les ayudó muchísimo. Porque cuando alguien se empeña en querer darse a conocer, ser viral, hacer que lo conozcan y que tener fama rápido, puede que lo logre, pero es algo efímero completamente. En cambio, ellas ni siquiera pensaron en la magnitud de ese evento, ¿no? Cuando se dieron cuenta, pues estaban recibiendo llamadas para entrevistas y cosas así, pero y veían que había millones de vistas en ese video, pero no dimensionaban realmente eso, la magnitud de este evento. Entonces eso les ayudó también a mantenerse con un cable a tierra, ¿no? Y gracias a sus padres, que también jugaron un papel importantísimo en que ese momento no fuera eso, solo un momento. A partir de ahí, hubieron algunos otros momentos que les fueron marcando también. Ellas querían ir a un campamento de verano en Berkeley a estudiar música. Tenían muchas dificultades para ir, porque aparte de lo económico, la edad, porque eran muy pequeñas. Casi no llenaban el requisito de la edad mínima para poder entrar. Creo que solo Daniela, que no tenía 15 años, tenía la edad para entrar, ¿no? Y Paulina, me parece. Y pues una de las cosas que les ayudó a poder ir es que
en ese entonces fueron al programa de Ellen DeGeneres. Ella las entrevistó, tocaron ahí y les dio un apoyo para que pudieran ir a Berkeley. Estuvieron en un campamento que duró 5 semanas. 5 semanas en Berkeley. Este momento también fue muy importante para ellas debido a que pudieron conocer más gente. Dicen ellas que el trabajar con otra gente fue algo totalmente diferente también. Tuvieron varios maestros, de hecho hasta Dave Ellefson de Megadeth estuvo con ellas ayudándolas. Una de las cosas en las que más pusieron dedicación y aprendieron fue el performance, porque como ellas mismas dicen, si ven los videos de sus primeros videos cuando eran niñas, pues estaban así tocando y pues no se movían, no expresaban mucho, pero en ese campamento ellas lograron aprender muchas cosas. Una de esas también el performance, que sí lo tenían por el hecho de ver el rock band, ¿no? Ya ver ahí cómo se comportaba una banda, pues también eso hacía que ellas lo intentaran, ¿no? Pero luego, claro, siempre necesitas de la instrucción de alguien, ¿no? Porque es muy diferente el tocar un instrumento y luego hacer un performance, presentarte ante alguien, ¿no? Puedes estar muy concentrado tocando tu instrumento y estar eso, ¿no? Muy concentrado tocando tu instrumento, pero lo que la gente ve pues es alguien ahí sin moverse ni nada. Pero hacer un performance es ya diferente. Eso ya te convierte en un artista completo. Entonces el ir a Berkeley ha sido otro momento muy muy especial. Después de esto ellas expresaban en ese entonces que querían sacar un álbum. Después de la experiencia de Escape the Mind, ya querían hacer un álbum completo, lo cual hicieron. Este álbum lo sacaron en el año, déjeme revisar, no quiero estar equivocado, 2017, ¿sí? 2017. No sin antes, ¿sí? Antes presentarse en 2 TEDx, en 2016 y 2017, de hecho, ¿no? Estos 2 TEDx las ayudaron a difundir un poco más su música y creo que ayudaron a que mucha gente se volviera fan de verdad. Por ejemplo, yo vi el TEDx del 2017 y quedé impactado, ¿no? Porque eran 3 canciones propias de ellas, ¿sí? Y cómo se expresaban sobre sus vidas, sus carreras, su entorno, sobre su futuro, sobre las cosas que le pasaban. Y ese momento para mí creo que ha sido también un momento muy importante en su carrera. Si no la carrera de ellas directamente, muchos de los que seguimos ahora su música nos enganchamos por ese momento. Porque ¿quién me va a negar que el momento Survive, en la parte final de Survive, ese outro, no es de este mundo? Es completamente irrepetible. Podrán hacer otras cosas igual de épicas, pero repetir ese momento, no. Y como digo, a mí, por ejemplo, a mí eso me enganchó completamente y creo que es uno de sus momentos muy muy especial. Luego pues ya sacaron el álbum 21st Century Blood y junto a esto se les unió Rudy Joffroy, que es su manager actualmente, que ha sido también un elemento muy importante. Como digo, el que él esté con ellas pues ha sido también un elemento de suerte, un poco, pero también de trabajo, ¿no? Porque ya tenían un álbum
y necesitaban hacer marketing con él, ¿no? Y, y qué bueno que un tío de ellas pues conocía a Rudy y pues sabía que él podía ayudarlas. Y, y fue como un acontecimiento fortuito, ¿sí? Que él las haya ido a ver y que le haya gustado, ¿no? Porque hay managers que muchas veces pues ven solo el negocio, ¿no? Como ellas lo decían en ese TEDx. Mucha gente les ofreció el unirse a su proyecto, pero querían cambiarles muchas cosas, ¿no? A mucha gente no le importaba la música, lo que le importaba a mucha gente era la imagen, cómo sacarle provecho inmediatamente. Y parece que Rudy no. Rudy veía otra cosa. Y ellas también veían, ellas y sus papás, ¿no? Veían otra cosa con Rudy, ¿no? Ese fue otro momento importante. En el 2017, entre el 2017 y 2018, estuvieron buscando colaboraciones en el sentido para producir su nuevo material. Ahora hemos visto que una de esas reuniones que tuvieron fue con Pete y Nick de Penau. Y fue como un tiempo en el que estuvieron experimentando. Gracias a que Rudy tenía contactos con algunas personas, él estaba haciendo que ellas experimentaran diferentes cosas para encontrar su sonido. Porque al final eso es lo que hace un manager, ¿no? Y lo decía David Bendeth también en una entrevista, que pues un manager y un productor no hace que suenen como David Bendeth, por ejemplo, sino que suenen como The Warning, que busquen su sonido, que encuentren su sonido y que lo vayan perfeccionando. En un pequeño documental que hay sobre el EP Mayday, hablan sobre eso, ¿no? ¿Cuál fue la labor de David Bendeth? Entonces, en el 2017, como digo, y 2018, estaban buscando eso, su sonido, al parecer, ¿no? Ya tenían una base de lo que querían ser, cómo querían sonar, pero estaban buscando diferentes productores, colaboraciones, ¿no? Y fruto de eso fue su segundo álbum, que fue un álbum, como ya lo dije en la introducción, que actualmente no sé si se hubiera podido producir en alguna disquera. Si ellas hubieran estado en ese entonces con una disquera, seguramente no. Actualmente, a lo mejor sí, a lo mejor no, ya con el peso que tienen, pero en ese entonces estoy casi seguro de que cualquier disquera hubiera dicho no, ¿cómo vamos a poner a 3 niñas tocando este tipo de música? ¿Sí? Creo que cualquier disquera hubiera dicho eso, ¿no? Qué bueno que no fue así, y el fruto de eso, de buscar algunos productores y diferentes colaboradores, fue Queen of the Murder Scene, un momento también clave en su carrera. Y el momento creo que fue la presentación de este disco, que fue en el Lunario de la Ciudad de México. Como muchos de ustedes pues saben, este recinto, el Lunario, es muy icónico. Cierto, es pequeño a comparación del Auditorio Nacional, que es, de hecho el Lunario es parte del Auditorio Nacional. Este lugar pues como que capturaba la esencia, ¿no? de Warning con este álbum, ¿no? Presentar este álbum ahí fue una de las cosas también que me llamaron la atención a mí. Yo también vi este concierto y no paraba de asombrarme con cada cosa nueva que veía de ellas, ¿no? El álbum tiene canciones súper icónicas que mucha gente las considera lo mejor que ha hecho The Warning, tanto en la letra como musicalmente. Yo he visto muchas reacciones, muchas análisis que han hecho de este álbum, y pues al final todo se queda un poco en la superficie, ¿no? Lo bueno de eso es que igual ellas tienen varios blogs explicando este disco,
y ellas mismas nos han dejado a nosotros el que podamos interpretar de manera personal cada una de estas canciones, ¿no? Todo lo alrededor de este álbum es muy interesante. El arte que tiene, son 2 discos, y pues le pusieron mucho empeño, ¿no? Luego fueron de gira a Argentina con este álbum, que fue, creo, una de sus primeras salidas de giras al exterior. Ya en México pues ya habían estado haciendo bastantes presentaciones, muchos conciertos, pero fueron con Queen of the Murder Scene a promocionarlo un poco a Argentina. Otra de sus presentaciones que creo que fue muy importante fue en el festival Hell and Heaven. Tenemos el documento grabado, ¿no? Es una fancam, pero captura muy bien la energía que ellas ponen en el escenario. En entrevistas que les hacían a ellas sobre este festival, decían que cuando llegaron pues vieron a la banda que tocó antes que ella y decían que era una banda muy pesada. Luego tocó otra banda, era aún más pesada. Sí. Incluso ellas estaban pensando que qué hacemos aquí, ¿no? Porque ellas no tocan heavy metal, ni death metal, ni nada por el estilo. Aunque algunas de sus canciones pues podrían irse enfocadas un poquito al heavy metal, sobre todo las de Queen of the Murder Scene. Pero cuando salieron, increíble, su presentación fue increíble, con tanta gente ahí. A lo mejor no iban a verlas a ellas, pero desde ahí muchos fans. Bueno, al parecer se me hizo bastante largo este video, así que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte y atentos para la segunda parte. Gracias y como siempre les recuerdo, gracias por sus likes, por sus subscribes, por comentar también. Eso ayuda mucho a saber qué les gustaría ver y todo. No es lo más importante realmente, ¿sí? Les agradezco mucho, pero lo más importante, como siempre digo, es compartir. ¿Por qué? Porque, como termino diciendo siempre es un buen día para compartir The Warning con algún amigo. Saludos.